Cátedra Socialista Antonio Gramsci es una organización político-estudiantil de reivindicación marxista, en la que creemos que no hay forma de vivir dignamente en el sistema político-económico capitalista. Consideramos en la necesidad de acercarnos de forma crítica a la lectura y el estudio como herramientas resilientes para la praxis, y no como datos vacíos e inamovibles. Entendemos que lexis y praxis van de la mano en la actividad política, que no puede haber revolución sin teoría, ni teoría sin revolución. Acostumbrados a pensar junto a Gramsci con el pesimismo de la razón para actuar, con el optimismo de la voluntad, consideramos que es posible una realidad socialista. Si no le arrebatamos la hegemonía al Estado ampliado, el capitalismo no caerá. Buenas, bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de 180 grados, un podcast de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci, en donde platicaremos con compas que hemos hecho a lo largo de nuestra militancia, universidad y entorno social, sobre temas de coyuntura. Yo soy Miguel Ángel Escobar. Yo soy Pablo Ayala. Somos latinoamericanistas y militantes de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci, y el día de hoy platicaremos sobre la reforma eléctrica. Acompáñenos a dar un giro de 180 grados a este tema. La compañera que hoy nos acompaña es la compañera Dani Arenas, es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es compañera nuestra, militante de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci y también militante del Partido Morena. En su paso por la escuela, desde el Colegio de Ciencias Humanidades y también por la Facultad de Ciencias Políticas, ha estado participando en el movimiento estudiantil, apoyando desde distintas coyunturas en procesos de formación política a través de círculos de estudio. En este momento colabora en campaña por la nacionalización del litio y colabora en la Red Nacional de Círculos de Estudio en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Entonces, a partir de esta participación de la campaña de litio, pues queremos abrir esta discusión, ¿no? En torno a la reforma eléctrica. Ya sé que de pronto podrá parecer un poco extraño, dirá como a simple vista puede que no tenga nada que ver, pero de hecho tiene todo que ver, ¿no? La campaña por la nacionalización del litio surge a partir de la demanda concreta de litio, pero se refuerza también por la posterior iniciativa de reforma de ley por Andrés Manuel y que se está apoyando por la bancada de Morena en torno a la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, cabe señalar que la reforma por el litio, la campaña por la nacionalización del litio, no nace a partir de la reforma eléctrica, pero es apoyada a partir de que se toma en cuenta en esta reforma eléctrica. Pero vamos por partes, ¿no? Antes de hablar acerca de esta nacionalización del litio, ¿por qué no hablamos de qué va la reforma eléctrica, Dania? Sí, claro, Pablo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es la primera grabación que hacemos, entonces me siento muy contenta de que me hayan elegido como, pues, la primera colaboradora. Pues en términos generales creo que también es importante entender el contexto de cómo es que se presenta esta propuesta de reforma, pues justo que se presenta desde el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que todavía está en discusión, ¿no? Recordemos que se presentó el 30 de septiembre del 2021, del año pasado. Han pasado aproximadamente 5 meses y en esos 5 meses ha habido una serie de movilizaciones convocadas por distintas organizaciones de izquierda, ¿no? A la que también se ha sumado el partido. Es muy importante entender que este proceso de movilización, que ahora ya, digamos, lo entendemos como el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, surge, ¿no? de diferentes agrupaciones, cada una en sus trincheras, por ahí colaborando desde la organización popular, ¿no? Otros desde esta resistencia sindical en la que también participa, por ejemplo, cuando
se desmanteló, ¿no?, el Sindicato de Luz y Fuerza y otras organizaciones estudiantiles que pues también apoyan en esto que se conoce como la construcción de una voluntad nacional popular, ¿no? Digamos que todavía hace falta mucho para poder alcanzar ese ideal de una construcción nacional popular, pero pues sí vamos avanzando en ello. Entonces este Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica pues pudiera ser un primer buen comienzo y que está defendiendo la soberanía eléctrica específicamente, pero que significa también un paso para la construcción de la soberanía nacional. Pero bueno, el contexto en el que se hace esta reforma eléctrica en el 2013 es con un conjunto de paquetes de reformas estructurales, ¿no?, en la que se encuentra, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, la reforma educativa, la reforma laboral, por ejemplo, la reforma laboral en la que colaboraron empresas de subcontratación para la elaboración de la reforma, ¿no? Y ahí es donde se legaliza la subcontratación, porque antes no se podía realizar. Pero bueno, es una reforma que se plantea en un conjunto de estas reformas presentadas en el Pacto por México, que son aproximadamente 95 propuestas en las que el PRI, el PAN y el PRD se reúnen para poder darle entrada a la privatización del sector energético, ¿no? Tanto planteando una reforma a los hidrocarburos y también una reforma a la CFE. ¿Y qué es lo que plantea en términos generales? Pues la posibilidad de admitir la colaboración de empresas extranjeras, que eso fue lo que señaló Enrique Peña Nieto, pero en términos prácticos es la privatización del sector eléctrico en campos específicos, ¿no? La cadena de valor de la generación eléctrica pues parte de la generación, la transmisión, el transporte, la distribución y finaliza con la comercialización. Y lo que planteaba la reforma eléctrica específicamente era la participación en la generación de empresas privadas y también en la comercialización, ¿no? Entonces, cuando le das la participación a empresas privadas, pues entonces se incrementa también o se da la posibilidad de incrementar los gastos en el pago de la luz, que digamos, eso no se dijo, ¿no?, cuando se estaba discutiendo, ni siquiera hubo un debate, hubo una simulación, porque así como se presentaban desde el Ejecutivo a la Cámara de Senadores, de manera inmediata eran aprobadas, ¿no? Por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones tardó 14 días pues para ser aprobada y todas las demás, y esto solamente para cumplir los tiempos en términos técnicos, porque en el Pacto por México ya todo lo habían aprobado. Pero bueno, pues esto en términos muy generales. Sí, sí. Hay una par de cosas que a mí me gustaría agregar a este planteamiento que hace Dania, ¿no? Como en este sentido de la cuestión histórica, digamos, o sea, a mí me gustaría remontarme un poco más atrás, ¿no? O sea, no solamente a cómo empieza la privatización con la reforma electoral de Enrique Peña Nieto, sino más bien cómo se da la nacionalización, ¿no? O sea, la nacionalización en nuestro país siempre ha tenido unos rasgos para mí muy combativos, ¿no? O sea, si pensamos en la nacionalización del petróleo que hizo Lázaro Cárdenas, pues la respuesta de las empresas petroleras que estaban en México, pues siempre fue bastante despectiva, ¿no? O sea, como siempre viéndonos para abajo, como siempre menospreciando nuestro trabajo, y palabras suyas fueron como, pues, si quieren, de todas formas se van a venir arrastrando de regreso a nosotros porque necesitan a nuestros ingenieros, ¿no? Necesitan a nuestra gente güera, que necesitan siempre como de que los estemos guiando, ¿no? Porque ustedes, los mexicanos, ¿no? La gente de a pie, los indígenas, los prietos, ¿no? O sea, no pueden llevar
una empresa de este calibre, ¿no? Y lo mismo pasó con con este López Mateos, ¿no? Con Adolfo López Mateo cuando hace la nacionalización de los energéticos. Y que partamos de la idea que cuando ellos hacen este proceso, en específico el de la electricidad, no se hace porque Adolfo López Mateo sea un comunista, ¿no? No se hace porque sea un seguidor de Lenin, ¿no? De no sé, qué sé yo, ¿no? O sea, se hace porque las empresas privadas no tenían la capacidad ni las ganas siquiera como de llevar la electricidad a estos otros sectores, ¿no? Pero como siempre, y fueron, digamos, nuestros abuelos, ¿no? Los que sacaron la casta y demostraron que éramos muy capaces a pesar de todo, ¿no? A pesar de justo no tener las posibilidades de acceso a la educación, ¿no? De ahí viene también el triunfo del Politécnico, ¿no? O sea, ¿por qué esta alma mater, digamos, o sea, apoyó tantísimo a los proyectos nacionales mexicanos, ¿no? Como en este sentido las nacionalizaciones, ¿no? Tuvimos que sacar ingenieros, ¿no? Tuvimos que sacar técnicos y toda esa gente pues tuvo que ser personas que venían de un pasado muy complejo, ¿no? De que sus padres y sus abuelos habían venido prácticamente de la esclavitud, del porfiriato, de las tiendas de raya, etcétera. Pero bueno, no nos vamos ya tan lejos, ¿no? O sea, lo que voy es cómo le ha costado trabajo a nuestro país, a la gente de nuestro país, estas nacionalizaciones, ¿no? Todo el empeño, y que para mí no se me hace justo como pagarles con esa moneda, como de dejar que todo ese trabajo y esfuerzo se pierda solo porque sí, ¿no? Y cómo a partir de de 30 años para acá, ¿no? Con Salinas y Banda, pues empieza a perder estas nacionalizaciones, ¿no? Empiezan a empujar por debajo, bueno, Salinas no fue tan por debajo de la mesa, ¿no? Pero, o sea, todas estas privatizaciones de empresas que quizá no eran tan importantes, pero que empiezan a meter las privatizaciones no tan descaradas a estos sectores fundamentales como lo son Pemex y la generación de electricidad, y que el golpe más fuerte lo da Enrique Peña Nieto, ¿no? Claro, pero por ejemplo, él estaba revisando algunos datos sobre este tema de la reforma eléctrica y en el 93 se inicia, bueno, ya sabemos que desde el 82, ¿no? El cambio de paradigma, de un proceso de apertura del mercado, también muchos organismos internacionales empezaron a imponer algunas condiciones para préstamo, ¿no? A algunos países latinoamericanos, y entre ellas pues estaba la participación de las empresas privadas, no solamente nacionales, sino transnacionales en las empresas del Estado, ¿no? Entonces, desde los 80 se inicia todo este proceso de desmantelamiento del estado de bienestar, una serie de tanques de pensamiento en donde colaboran las universidades, medios de comunicación, a decir que pues el Estado se había vuelto un Estado obeso y que también no tenía la capacidad de administrar las empresas estatales. Y en el 93 se hace una reforma en donde todavía estaba Salinas a la ley del servicio público. Y esto pues plantea que ya no se considera la generación de energía como como una actividad específica del servicio público, y entonces al modificar esto se da la participación también de los privados para este proceso, ¿no? Entonces, digamos, desde el 93 van paso a pasito a la derecha para ya en el 2013 dar casi el golpe final a todas las empresas estatales en términos muy generales. En el 2013 también, en donde se da la aprobación que era de la reforma energética, como les digo, era la reforma a hidrocarburos y se expide la ley de la industria eléctrica, o sea, como la intención de desdoblarlo, y se da un gran movimiento en defensa de los recursos naturales, que al final pues se pierde porque
el Congreso de la Unión aprueba esta serie de reformas. Pero para poder realizar eso, como tú bien mencionas, Pablo, la propuesta de reforma eléctrica lo que contempla es el derecho a la electricidad como un derecho humano y no como una mercancía. Y para poder hacer eso, se regresa a la CFE como un organismo del Estado, lo que se modificó en el 2013, que convirtió a CFE, ¿no?, en una empresa productiva del Estado. Es decir, es una empresa más que compite dentro del mercado. Y entonces este giro es muy importante porque eso ya se refleja en la modificación del artículo 25. Y también este artículo 25 lo que intenta hacer es que al preservar, ¿no?, a la CFE como un organismo del Estado, se le dan más posibilidades para hacer posible una planeación integral de toda esta cadena de valor que se fragmentó en la reforma del 2013, porque puso a la ¿cómo se llama esta empresa? A la CENACE, ¿no?, como, como la encargada de darle seguimiento a toda esta etapa productiva, y no le rendía cuentas a la CFE, que se supone, en teoría, debería de ser la empresa que dirija todo este proceso de planeación. Y todo esto quedó a cargo de la CENACE. Entonces, ahora con la reforma, se pone al centro de nuevo la CFE con la intención de darle las atribuciones de una planeación estratégica en toda la cadena de valor. Entre otras cosas que también propone la reforma, ¿no? Por ejemplo, la intención de quitarle estos subsidios que se hacen a las empresas privadas en la transmisión de energía, porque no pagan las cuotas de transmisión. Supongamos que participan en la generación, pero para poder llegar a la persona que lo consume, ya sea una persona moral o una persona física, o sea, la persona física en los hogares o las personas morales para las empresas, no pagan el puenteo, ¿no? Las tarifas que cuestan el transporte de esta energía. Y entonces eso se maneja como una especie de subsidio que no debería de ser, ¿no? ¿Y cómo es que se genera este subsidio? Pues a partir de que se incorpora a una sociedad de autoabasto, ¿no? Entonces aparecen como sociedades de autoabasto, son socios de estas empresas de autoabasto, colaboran, digamos, como socios de $1, ¿no? Tienen acciones en la generación de esa energía y entonces, por lo tanto, tienen la posibilidad de no pagar la transmisión. Hacen que les llegue, ¿no?, la energía sin pagar los costos de transmisión. Y pues esto se refleja en una disminución en las arcas públicas, ¿no? No se le está pagando a la CFE. Sí, pues creo que es muy interesante todo esto porque, bueno, es un debate que en general siempre ha estado ahí, pero que habíamos estado ignorando en grandes rasgos, ¿no? O sea, lo que se pone sobre la mesa es una cuestión no nada más como, pues sí, una cuestión política como tal, sino es una cuestión de reconstruir el tejido social en todos sus sentidos. O sea, el hecho de poner sobre la mesa una nacionalización o de renacionalizar las industrias en el país, sí nos remonta a mediados del siglo XX, ¿no? Donde todo esto era ya, pues sí, el estado de bienestar era fructífero, y cómo a partir del discurso de, entre muchas comillas, modernización y del American Dream, se va desestructurando, ¿no? Y entonces dice, no, es que el Estado no funciona para administrar esto, ¿no? Y no es que el Estado no funcionara para administrarlo, sino más bien que fue una desarticulación paulatina para justificar la entrada de los privados, ¿no? Entonces creo que es bien importante entrarle a ese debate, pero también me salta algo que creo que es muy de este siglo, que es la batalla con la oposición por una apuesta nuevamente por la modernidad, pero ahora desde un ala disque ecologista, liberal, blanca, además, ¿no? Donde
su principal argumento pues es como la modernización a costa de, o sea, como que su modernización o el discurso de modernización no va en torno a la nacionalización de las industrias en México, ¿no? ¿Cómo lo ves por ahí? Eso también es importante porque la campaña desde los medios de comunicación, ¿no? Y de todas las empresas privadas que también intentaron defenderlo en el Parlamento abierto, ojo, también es algo muy importante porque en el 2013 quienes lo aprueban, entre ellos Ricardo Anaya, dice que es producto de la discusión y el debate, ¿no? Y el ponerse de acuerdo los diferentes diputados que son los representantes del pueblo, pero jamás se abrió la posibilidad de generar lo que ahora sí se hizo, que es un parlamento abierto. Entonces, en ese parlamento, en la que participaron todos estos empresarios que se benefician de manera directa del sector eléctrico, pues fueron a defender, ¿no? La ley tal y como estaba, y dieron argumentos muy malos, falsos, sobre lo que propone esta reforma eléctrica, entre ellos que se le da la prioridad a las energías contaminantes, ¿no? Continuando con la generación de energía a partir de procesos de ciclo combinado, ¿no? Dato que es falso, porque dentro de la reforma eléctrica que se contempla un proceso de transición a energías limpias, ¿no? Que en realidad son menos contaminantes, entre ellas la energía hidroeléctrica, ¿no? También la energía geotérmica, y esto ya se había hecho desde antes. El año pasado se presentó ante la Cámara de Senadores una propuesta a la reforma de la industria eléctrica, que es una ley orgánica. Las leyes secundarias son las necesarias para hacer operativo pues todo lo que se intenta modificar desde la Constitución, ¿no? Entonces, pues para poder hacer esta transición energética, el año pasado se hizo esta modificación en donde se le quitan los subsidios a las empresas que reciben pues dinero de parte del gobierno para generar energías limpias. Entonces ustedes recuerdan que ahí también se opusieron, ¿no? Pero si lo puede hacer el Estado, ¿para qué va a estar subsidiando empresas privadas, ¿no? Que también se benefician y obtienen ingresos a partir de estos subsidios, que es lo que siempre han hecho, beneficiarse del erario público pues para ganar ellos. Entonces, esto ya se había hecho, iniciado el año pasado, la transición a energías menos contaminantes, y también se establece en la ley, y en este sentido, la CFE es la encargada de generar este plan integral para transitar a energías menos contaminantes, ¿no? Y el PAN, ahí con argumentos muy chafas y mintiendo a las personas, dice que no lo contempla cuando en realidad sí lo hace, ¿no? Imagínense que todo esto que se le pudiera cobrar a las empresas de autoabasto, que se benefician de las tarifas de porteo, perdón, hace rato dije de puenteo, no, es de porteo, se puede invertir en energías menos contaminantes, ¿no? Entonces, desde ahí les quitas un argumento para que ya no empiecen, para que ya no continúen diciendo mentiras. Sí, a mí me gustaría hablar de esto, de esta cuestión, ¿no? Del fantasma rosa que han construido en torno a la idea de la contaminación. Porque estamos hablando de la derecha mexicana, la misma derecha mexicana, que nunca han hablado y que más bien han invertido en la destrucción de las playas del país, ¿no? O sea, la misma que han invertido y han aceptado y han impulsado así la construcción de resorts en las playas mexicanas, ¿no? Estas grandes cadenas que llegan, destruyen manglares, ¿no? El medio ambiente, son estas mismas empresas que callaron con la contaminación de los ríos en Sonora gracias a las mineras, ¿no? Que han callado así tantísimas crímenes, o sea, crímenes que yo podría considerar ahora de lesa humanidad en contra de poblaciones enteras, enteras, dañando su entorno natural,
¿no? O sea, como que ahora de dónde le salió lo ecologista, y creo que es el factor Obrador, ¿no? Que hace a la derecha, a los conservadores, ecologistas, feministas y súper progresistas, ¿no? De pronto, todo lo que hace Obrador es es súper dañino para la sociedad, cuando ellos han dañado durante décadas de mil y un formas y mucho peor, todos estos espacios, digamos, en este momento, hablando de los recursos naturales, ¿no? Los han entregado, los han saqueado, ¿no? Los han destruido y ahora sí se preocupan muchísimo por la ecología. Pero bueno, hablemos en torno a esta cuestión, ¿no? De los problemas, ¿no? Y de que generan estas empresas. Sí, Perdón, Pablo, sí. ¿puedo interrumpir? Ah, pues no, nada más para que no se me vaya la idea, porque, por ejemplo, del 2003 al 2013, ¿no? Incluso hasta el 2022, el consumo de energía va a seguir subiendo, ¿no? Y no se ha podido reemplazar por la producción de energías renovables, ¿no? Perdón, de energías limpias. Entonces, si tienes una línea creciente, ¿no? de consumo, pero además necesitas obviamente pues satisfacer ese consumo, ¿no? En él participa pues, la CFE y también la industria privada. Em, Estas energías limpias son intermitentes, ¿no? Entonces tienes que encontrar un mecanismo para poder abastecer la energía que se demanda con, con pues una generación que es, digamos, que no corresponde muchas veces con el consumo, ¿no? Porque de nuevo son intermitentes. En la noche, pues el sol pues, no lo tienes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo haces? Pues con las plantas de ciclo combinado necesariamente. Entonces, porque tienes que sostener una generación de energía que se sigue demandando. Solamente para comentar y no se me escape. No, de hecho, pues, perfecto, porque a eso iba. De hecho, eso mismo iba, ¿no? Las problemáticas que generan estas energías naturales, digo, energías menos contaminantes. Y digo menos contaminante porque son eso, o sea, son un poco menos contaminantes. No quiere decir que sean completamente libres de contaminación. Preguntémosle a la gente del Istmo, donde están puestos todos estos parques industriales, a dónde van a parar los desechos de los aceites de todos estos molinos de viento que están constantemente girando, ¿no? La contaminación auditiva que generan, cómo van ahuyentando a las migraciones de aves, que pues digámoslo con todas sus letras, ¿no? Hay que ser claros a la hora de que evitan el paso de las aves y irremediablemente se modifica el ecosistema, ¿no? de un territorio. Entonces, pues si nos ponemos como un poco más minuciosos, pues no son tan poco contaminantes como ellos dicen, que son un poco más baratas, pues puede ser, pero generan también la problemática que dice esta Dania. O sea, no todo, o sea, si bien es cierto que en el Istmo de Tehuantepec a veces los vientos llegan a 300 kilómetros por hora, también es cierto que no todo el tiempo están corriendo a esa velocidad. ¿Qué pasa cuando no llegan a esa velocidad? ¿Qué pasa cuando llega la noche? Pues la Comisión Federal tiene que entrar al quite con estas otras energías, ¿no? Y que también tampoco es barato, ¿no? Tampoco es barato como sustituir, ¿no? Hacer esta sustitución como de, bueno, ahorita no hay aire, pues bueno, vamos a lanzar la electricidad, contaminante, ¿no? O sea, tampoco son como tan sencillo. Y quiero también hacer un poco de hincapié en este tema, ¿no? O sea, estas empresas específicamente que están tratando como de impulsar, que más se están quejando, son empresas españolas. Hablemos de Iberdrola, ¿no? Hablemos de Endesa, hablemos de Naturgy, ¿no? O sea, son todas empresas, digamos, de origen español, aunque también si nos ponemos un poco más minuciosos, tienen inversiones de otros lugares, ¿no? De Emiratos Árabes, de Estados Unidos, evidentemente, Noruega, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas empresas que tienen origen en España, que están como mucho más metidas en el ajo de la reforma eléctrica, ¿no?
son estas mismas empresas con las que han llevado a la crisis energética por la que hoy está atravesando España, ¿no? O sea, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Son estas tres empresas las que ahorita queremos rescatar y que la derecha quiere defender y que sí, la energía renovable y lo que ustedes quieran, pero son estas tres empresas las que están haciendo su agosto con la electricidad en España, ¿no? Y a tal punto de que en los lugares más altos de España en invierno, pues la gente tiene que optar por no prender la calefacción porque no tienen dinero para pagar un recibo de luz a la cantidad que estas empresas les dejan la luz. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que evidentemente, o sea, hacen lo que ya quieren hacer aquí en México, ¿no? O sea, se prioriza su energía, la energía renovable, digamos, y el excedente es utilizado por las energías fósiles, ¿no? Aquí juega un factor muy importante que es que la Unión Europea ha implementado como un cierto impuesto a la creación de energías fósiles, ¿no? A partir de energías fósiles. Y esta gente ya hasta especula con con ese mismo impuesto. Pero bueno, acá el tema es que lo que ellos hacen es, les cuesta un poco más barata, les sale mucho más barato vender la energía renovable que la energía fósil, pero, o sea, por ley, dan todo al mismo precio, ¿no? Dijéramos, bueno, o sea, es porcentual, ¿no? O sea, el gasto, mi luz es a partir de energía renovable y energía fósil tiene que ser un poco, menos caro. Pero les cobran todo al mismo precio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a buscar la manera de, si ya de todas formas estamos pagando por lo mismo, si estamos cobrando por lo mismo, pues entonces vamos a aumentar las energías, otra vez naturales, muy entre comillas, y lo que hicieron fue impulsar la energía hidráulica. ¿Y cómo lo hicieron? Desecando un pantano, ¿no? Desecando pantanos españoles. O sea, ¿dónde está ahí la lógica de lo renovable, ¿no? Las energías limpias y están haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, a este relato, este pequeño relato, es como para decir, o sea, son estas empresas las que queremos, las que la derecha mexicana quiere entregarle el control de la energía mexicana, las que están golpeando fuertemente la economía familiar de las familias españolas. Sí que precisamente o sea, es un debate que ya si lo ponemos en términos, pues, no sé, ya más formales y ya más de categorías, sigue siendo una lucha de clases dentro de la estructura gubernamental en turno, ¿no? Ya podemos decir que sea progresista, medianamente progresista o no. Los intereses son los mismos, ¿no? Se sigue batiendo ahí ya la lucha ideológica de la clase dominante contra los dominados, ¿no? Históricamente dominados. A lo que me lleva esto es a pensar también en qué sentido se puede profundizar, ¿no? O sea, sí está bien, sí apoyamos evidentemente la reforma propuesta por el presidente, no vamos a decir que no. Pero entonces, ¿hasta qué punto se puede apoyar e incluso profundizar, ¿no? O sea, para no quedarnos nada más en las buenas voluntades de Andrés Manuel. Digo, me cae muy bien y tiene sus aciertos, no lo voy a negar, pero también corremos el riesgo de que, por lo mismo de que es una correlación de fuerzas al final del día, pueda frenarse, ¿no? Por los intereses de aquellos que perjudican. Sí, o sea, creo que este tema de... no hay que sorprendernos, ¿no? Que se esté defendiendo a esta industria privada que bien menciona Pablo. El año pasado también vivimos una reunión del PAN con Vox, ¿no? Entonces es pues muy marcada esta tendencia. También por lo que está diciendo Mike, ¿no? Que se necesita profundizar.
En realidad lo que propone la reforma no es algo que no exista ya. En el 2020 se tiene un aproximado de que el 54% de la energía generada era generada por la CFE y el 45%, ¿no? era generada por la industria privada. Entonces, pues no es como que se esté intentando disminuir la generación de energía por la industria privada. En realidad es lo que ya existe. Ahora, ¿cómo damos ese paso a la profundización del estado actual de las cosas? Porque lo que está diciendo de nuevo la derecha es que se va a convertir esto en un monopolio, ¿no? En un monopolio estatal, cuando se les está dando la participación del 46%, o sea, se les está diciendo que hasta el 46%, ¿no? Porque también para que no vaya incrementando la participación de la industria privada en la generación, porque sí había estado pasando desde la reforma del 2013, pues ha incrementado su participación. Entonces lo que se está haciendo es poniéndoles un límite, que quisiéramos ir más allá, por supuesto que sí quisiéramos, ¿no? Incluso cero, que de nuevo la CFE se encargue de la producción general, pero creo que en este momento eso ya también corresponde a la participación de organizaciones que se articulen, del apoyo también de un partido que en este momento pues podría conformar una mayoría, de la posibilidad que tenemos y también del apoyo que hay dentro de los congresos locales, porque pues es una reforma constitucional que debe de pasar necesariamente por los congresos locales, en donde en algunos Morena es mayoría o que podría conseguir la mayoría, de ahí la alianza con el Partido Verde, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas posibilidades de profundizarlo. Lo que me están diciendo es que lo que queremos es expropiar los parques eólicos. Lo que vamos a buscar es la expropiación de los parques eólicos y ya la chingada de aquí las empresas extranjeras. Porque si es así, yo jalo. Yo jalo 100%. Pero hablando de expropiación, esto me llega como a una parte fundamental de esta misma reforma, que es la cuestión del litio, ¿no? ¿Por qué digo como hablar de expropiación? Porque, o sea, prácticamente los recursos ya se estaban repartiendo, ¿no? Antes, este tipo de recursos ya estaban repartiendo con la reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y digamos, si la parte de la reforma eléctrica de la que acabamos de hablar le toca muchísimo los intereses a empresas españolas, la parte de litio le tocan muchísimo los intereses a empresas estadounidenses, ¿no? ¿Por qué es importante el litio? A ver, es un mineral bastante extraño en el que que no está en todos lados, ¿no? O sea, los lugares más importantes, los yacimientos más importantes de litio se han hallado en lo que es Afganistán. También es en América del Sur, que de hecho ahí se encuentra como el 80% del litio hallado hasta ahora, que su mayoría es Bolivia, que de hecho han estado explotando el litio. Y otro yacimiento muy importante, algunos dicen que quizá es el más grande de México, el más grande del mundo, es aquí en México, ¿no? Entonces, ¿para qué se ocupa el litio? Bueno, el litio es fundamental para la elaboración de baterías, de medicinas, entre otras cosas. Pero lo importante aquí es la creación de baterías, porque es lo que incumbe, digamos, a la reforma eléctrica. Cualquier cosa, ¿no? O sea, si estamos pensando como, sí, ya todos los autobuses y todos los carros ya no van a tener motores de combustión interna, ahora van a ser eléctricos y tal. Este mineral es fundamental para el desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Y que, o sea, para fines prácticos va a ser el nuevo petróleo, ¿no? O sea, quien posea este mineral, va a ser el nuevo, o sea, se va a posicionar dentro de la economía mundial. Los gringos lo saben, hay un personaje específico, el dueño de Tesla, el director de Tesla, que se llama Elon Musk, como ustedes sabrán, que de hecho ya ha hecho comentarios al respecto, ¿no?
hizo un comentario, algo así como de, pues voy a hacer los golpes que sean necesarios, más como algo, si yo quiero hago un golpe de estado para conseguir litio, ¿no? Y es curioso porque meses antes había sido el golpe de estado al presidente Evo Morales, que justo había estado impulsando la nacionalización del litio, ¿no? Uno de los yacimientos más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ahorita el tema del litio incumbe muchísimo a los Estados Unidos por esta guerra que tienen, igual como por esta llegar al dominio, ¿no? Como de las nuevas tecnologías eléctricas. Y como a partir de este tratado de libre comercio en el que nos enjaretó Salinas, pues están diciendo, ¿no? Como de, no, es que si se expropia el litio van a romper con tratados impuestos por el TEMEC, ¿no? O sea, ya está habiendo un miedo por parte de esta gente ante la idea de que nosotros seamos los que estemos llevando la explotación de nuestros propios minerales. Sí, esto lo dejamos al final porque esto es muy importante, ¿no? La necesidad de incorporar al litio como un recurso estratégico del Estado, y la modificación del artículo 27, que al convertirlo en un recurso estratégico del Estado lo protege de el poder entregar concesiones para la extracción, ¿no? Y su utilización en el desarrollo de tecnologías. Entonces, por eso es importante, creo que se ha dejado de lado esta consideración, incluso no queda muy claro, porque en la propuesta de reforma se menciona que al ser considerado mineral estratégico no se entregarán concesiones, y después se menciona que las concesiones que ya fueron entregadas y en donde hay procesos de extracción no se les va a aplicar esto que se menciona, ¿no? Entonces queda ahí como un poco difuso de qué es lo que pasará con las concesiones que ya se entregaron y esta concesión del yacimiento que se dice que es el más grande, que está en Bacadehuachi, Sonora, ¿no? También hay otros lugares en donde ya se entregaron algunas concesiones, en la parte de Zacatecas, que colinda con San Luis, también hay otros yacimientos, en Baja California hay otros yacimientos, y creo que son esos 4 estados en donde se han encontrado. También salió una noticia hace poco sobre el que la empresa Tesla le solicitó y le entregó bueno, se firmó un contrato con Ganfeng Lithium para que se le abastezca de litio durante los próximos 3 años, ¿no? Y entonces a esta empresa es a la que se le dio la posibilidad de explotar este yacimiento más grande en México. No sé si del mundo, pero pues es el más grande en México. Después se le preguntó a Andrés Manuel que qué es lo que va a pasar en ese sentido y con esta empresa, y Andrés Manuel ha dicho que el litio es de los mexicanos, ¿no? Y que para eso se va a crear un instituto para la investigación del litio, que se encargue de este proceso. Ahora el tema es de qué manera se va a colaborar o de qué manera los grupos organizados de la sociedad civil, no esta sociedad civil que se respalda de ONGs o de la que habla el presidente, que abandera Denise Dresser, ¿no? Entre comillas, y todos estos tipos intelectuales orgánicos de la derecha. De esa sociedad civil no hablamos, sino de la sociedad civil organizada que construye poder popular, ¿no? Y que está por la democratización de los aparatos estatales, en la que participarían necesariamente estudiantes, ¿no? Trabajadores, para construir este instituto de litio, generando investigación sobre los procesos de extracción y también de qué manera se realizan procesos eficaces para almacenar esta energía a bajos costos, ¿no? Y que se pueda generar un mercado interno y en su caso también intentarlo exportar, pero en la medida de lo posible, pues que sirva para el desarrollo tecnológico e industrial mexicano, cosa que está haciendo Bolivia, ¿no? Y que ahí también el embajador de Bolivia, José Antonio Crespo, ya firmó un acuerdo con la Universidad de Zacatecas, con la UAS, para la colaboración en la investigación. Entonces creo que hay que mirar más hacia Bolivia para pues, conocer de este proceso, de esta experiencia,
que fue pausada durante el golpe de Estado. Pues, ya se iba a firmar también un acuerdo de colaboración entre Bolivia y Alemania, y fue frenado cuando inició este golpe de Estado, ¿no? Que bien se logró detener con con la organización popular, ¿no? Ese también creo que es otra experiencia que debemos de aprenderle mucho. Pero regresando a lo del litio, pues ojalá que la Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades públicas, estatales, en donde existen yacimientos de litio, puedan hacer lo que ya hizo la Universidad de Zacatecas, ¿no? Firmar estos acuerdos de colaboración y desarrollo de la investigación en donde participen jóvenes, y también que se le dé una visión de intentar dañar lo menos posible el medio ambiente en estas comunidades en donde existen yacimientos, ¿no? No continuar con un proceso de extractivismo, que es algo que caracteriza a esta etapa o a este modelo económico neoliberal, porque muchas comunidades en Zacatecas, en donde se encuentran yacimientos de minerales, de los que sea oro, plata, zinc, pues estas comunidades son desplazadas, y no queremos que eso pase ahora con el litio, ¿no? Entonces sí tiene que haber una participación, por ejemplo, del movimiento ecologista, y pues sí, ¿no? Una visión de desarrollo planificado. Sí, o sea, y no nos vayamos muy lejos, o sea, no solamente con minerales, o sea, hablando en estos mismos términos, justo empresas, estas tres empresas que acabamos de hablar, ¿no? Las españolas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, pues se han dedicado a desplazar y despojar a campesinos de sus tierras a cambio de absolutamente nada, ¿no? Entonces, o sea, como hablando en esos mismos términos, o sea, estas empresas de electricidad también han recurrido a eso, pero perdón por regresar un poco. Pues nada, creo que al final podemos, justo para ir redondeando, concluir un poco que si bien la postura en pro de la reforma pues es apoyarla definitivamente, tiene que ser pues sí impulsado de diferentes sectores, ¿no? Como decíamos, el proyecto ecologista, aparte del obrero evidentemente, ¿no? Para que sea como una cuestión que ya mencionábamos, pues sí, de clase, nacionalización popular, sea pues no voy a decir que fue apoyado por los movimientos sociales, porque en un principio fue impulsado por movimientos sociales, ¿no? Más bien que fue adoptado por el presidente, pero que sí se puede llevar más allá paulatinamente con el paso de los procesos que se vayan llevando a cabo, ¿no? ¿O tiene algo más que agregar? ¿Alguna reflexión para que vayamos finalizando? Pues también necesaria la participación organizada de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Porque en este momento nos encontramos, pues también producto de las políticas neoliberales, se inició un golpeteo muy fuerte en contra de los sindicatos que intentaban ser democráticos, ¿no? Y que sí representaban un poder para demandar los derechos laborales de los trabajadores, de los agremiados a ese sindicato. Entonces, la política de desmantelamiento de estos sindicatos, el acabar con ellos, pues se reflejó, por ejemplo, en la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que es una de las organizaciones que si todavía existiera, bueno, no creo que sea como muy válido hacer ese análisis, pero sí es muy importante que haya una organización de trabajadores que participe en el desarrollo económico que plantea esta reforma eléctrica, ¿no? Entonces, pues sí, mantenemos la consigna desde la Cátedra Socialista Antonio Gramsci, que también debe de haber una participación necesaria de los trabajadores y de las trabajadoras por el control y el desarrollo de la industria eléctrica. El tema es cómo lo vamos a construir, no solamente con consignas, porque muchas organizaciones estamos de acuerdo en eso, ¿no? Organizaciones marxistas, leninistas, algunas trotskistas, creo que en eso coincidimos,
El tema es de qué manera lo llevamos a cabo y debe de haber un empoderamiento real de la clase trabajadora. Sí, sí, o sea, al final es, como siempre, una medida necesaria, aunque todavía no suficiente. Creo que tendríamos que seguir impulsando. O sea, hace ratito pareciera que fuera broma, pero no, está lejos de ser broma. De verdad necesitamos la nacionalización completa de, de la generación de estos recursos estratégicos, ¿no? Como es la electricidad, ¿no? Y que, o sea, empresas extranjeras no estén metiendo su cuchara y robándose nuestros recursos naturales. Dígase el que sea, dígase el petróleo, dígase el litio, dígase el propio aire, el agua, sí, el agua, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema muy amplio, nos faltó hablar muchísimo, pero se nos acaba el tiempo y ojalá que podamos seguir discutiendo sobre este tema. Pues para concluir, es importante seguir movilizándonos a favor de la reforma eléctrica, informar a las personas, comentarlo en todas partes, en donde estemos, en nuestro salón de clases, en nuestro centro de trabajo, ¿no? Cuando vayamos a la fondita a comer, cuando vayamos al mercado a comprar la verdura, ¿no? Los tomates, los jitomates, los plátanos, con el señor de las verduras, con la señora de las tortillas o el señor de las tortillas, en todas partes, porque hay una gran desinformación sobre esta reforma eléctrica. Hay muchos medios de comunicación que no lo están informando, son pocos los medios de comunicación que sí lo hacen. Se ha dicho que pues ya se ha democratizado sobre todo las redes sociales, sin embargo lo que hace falta es politizarlos. Y hablando de este tipo de temas que nos incumbe a todos y a todas, es como vamos a lograr generar esa politización en lo que se considera el nuevo espacio público, entre comillas, porque en realidad no todos tienen acceso a internet o a algún dispositivo, ¿no? Para poder acceder a este tipo de conversatorios. Sin embargo, pues este trabajo de agitación y de difusión se debe de hacer en todas las trincheras, en las calles, en las colonias, en los barrios, organizando foros, organizando debates, más podcasts como este, y pues a seguirle dando, ¿no? Publicando carteles y gritándolo en todas partes. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por dar este giro con nosotros. Los esperamos en el siguiente episodio de su podcast 180 grados.